Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que, aunque no nos demos cuenta, organiza toda nuestra vida en sociedad, la norma jurídica. Vamos a desglosarla juntos a ver de qué se trata. Ok, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero lo básico. ¿Qué es exactamente una norma jurídica? ¿De dónde sale? Después vamos a ver que no están sueltas por ahí, sino que forman un sistema ordenado, una jerarquía. Luego nos haremos una pregunta bien filosófica. ¿Qué sostiene a todo ese sistema? Y para cerrar, el gran debate. La diferencia entre una norma y lo que es justo. ¡Arranquemos! Muy bien, entramos en la primera parte. A ver, vamos a hacerle una especie de autopsia a una regla para entender qué la hace, jurídica. Detengámonos un segundo a pensar en esto. ¿Qué diferencia hay entre una señal de pare en una esquina y que un amigo nos diga, mejor para acá? Ambas son indicaciones, sí, pero una tiene un peso totalmente distinto, ¿no? Bueno, justo en esa diferencia está la clave de todo lo que vamos a ver. Y acá la tenemos, la definición de manual, digamos. Una norma jurídica es, en esencia, una regla de conducta. Pero ojo, no es una regla cualquiera, es escrita, se aplica a todos en general. Y lo más importante de todo, es obligatoria. No es una sugerencia. Y fíjense de dónde viene, de los órganos políticos del Estado. Y se supone que responde a una necesidad de todos. Y son estas características las que le dan todo su poder. Pensemos un poco en ellas. Es abstracta, que quiere decir que no es para un caso particular, sino para una situación general. Es obligatoria, y esto es fundamental, porque tiene la fuerza del Estado para hacerse cumplir. Es general, para un colectivo, no para una sola persona. Tiene permanencia, o sea, no es para un ratito. Expresa una voluntad política, y esto es crucial, ¿eh? Se presume que todos la conocen. Una vez que se publica, ya no hay excusas. Perfecto. Ya tenemos más o menos claro qué es una norma. La pregunta que sigue, lógicamente, es, ¿y de dónde salen? ¿Cuál es su historia? Vamos a verlo. Esta metáfora que aparece en nuestras fuentes es buenísima. Dice que buscar el origen de una ley es como buscar el nacimiento de un río. Nos obliga a ir más allá de lo que se ve, de la ley escrita, hasta las profundidades de la sociedad, que es de donde realmente brota todo. Y resulta que ese manantial tiene, digamos, dos partes. Por un lado están las fuentes reales. ¿Qué es eso? Es la materia prima, la vida misma, las ideas que circulan, los problemas económicos, las necesidades de la gente. Y por el otro, las fuentes formales, que son como la maquinaria, los procedimientos oficiales para que esa materia prima se transforme en una norma jurídica válida y con fuerza para obligar. Y dentro de esas maquinarias formales tenemos varias. La más conocida es la legislación, las leyes que hace el Congreso o el Ejecutivo. Es la principal en nuestros sistemas. Pero no es la única, para nada. También está la jurisprudencia, o sea, lo que deciden los jueces. La costumbre, esas prácticas que de tanto repetirse se vuelven obligatorias. La doctrina, que es el análisis de los expertos, e incluso la declaración de voluntad, como cuando firmamos un contrato. Todo eso crea derecho. Ok, pero acá hay algo clave. Todas estas normas no están flotando por ahí, cada una por su lado. No, forman parte de un ecosistema, un sistema súper ordenado y con una estructura muy clara. Pasemos a ver cómo se organiza todo esto. Y la mejor forma de imaginarlo es con la famosa pirámide jurídica. En la punta, en lo más alto, intocable, está la Constitución. Es la ley de leyes. Debajo vienen las leyes. Y en la base, todo el resto. Decretos, reglamentos. Y lo importante es que cada escalón le debe obediencia al de arriba. Un reglamento no puede contradecir una ley, y una ley no puede contradecir la Constitución. Y esto no es solo una idea bonita de un libro, Está escrito en la propia ley. El artículo 51 de la Constitución lo deja clarísimo. Dice, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Es una cadena de mando, no hay donde perderse. Y claro, esta lógica de que una norma se apoya en otra superior nos lleva, inevitablemente, a una pregunta mucho más profunda, casi filosófica. Si todo el edificio se sostiene así, ¿qué sostiene la viga maestra de la cima? ¿Cuál es la fuente última de todo el poder del sistema? Exacto. Si un reglamento es válido porque lo dice una ley y la ley es válida porque lo dice la Constitución, llegamos a un punto ciego. ¿Qué o quién valida a la Constitución misma? ¿De dónde saca esa autoridad para ser la norma de normas? Miren esta cadena. La lógica es perfecta hasta que llegamos al final. El reglamento se apoya en la ley en la Constitución. ¿Y la Constitución en qué se apoya?
Nos queda un gran signo de interrogación. Este es el rompecabezas que un jurista importantísimo, Hans Kelsen, intentó resolver. La solución de Kelsen es realmente fascinante. Él propone algo que llama la norma fundamental. Pero, mucho cuidado, no es una ley escrita que vayamos a encontrar en algún lado. Es una presuposición, un supuesto lógico que tenemos que hacer para que todo el sistema legal tenga sentido. Es como si dijéramos, vamos a asumir, como punto de partida, que la primera constitución que tuvo este país fue válida. Sin ese acuerdo mental, todo el castillo de naipes se viene abajo. Pero aquí viene el giro. Lo más interesante de todo. Kelsen mismo dice que creer en esta norma fundamental es una opción. No es algo que la lógica te obligue a aceptar, es una decisión casi ideológica. Y por eso, por ejemplo, un anarquista puede ser perfectamente coherente al rechazar todo el sistema. Simplemente no hace esa presuposición inicial, y para esa persona, las leyes no son más que la imposición de la fuerza. Y esa idea de que el derecho se basa en una elección nos deja el terreno perfecto para la última parte, que quizás es la más importante. Vamos a poner cara a cara a la norma jurídica, con toda su técnica, y al gran ideal de la justicia. A ver, es súper importante que no confundamos estas dos cosas. La validez jurídica es una pregunta técnica. ¿Esta ley se aprobó como se debía? ¿La hizo quien tenía el poder para hacerla? Es una cuestión de procedimiento, de forma. La justicia, por otro lado, es una pregunta moral. ¿Esta ley es correcta? ¿Es buena? ¿Trata a la gente con equidad y respeto? Esa es una cuestión de contenido, de fondo. Y la idea de justicia no es nada nuevo, viene de muy atrás. Esta definición clásica de las institutas de Justiniano del siglo VI sigue siendo increíblemente potente. Dice, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Fíjense en las palabras, no es un acto, es una voluntad, algo constante, y se trata de darle a cada quien lo que le corresponde. Y ya en tiempos más modernos, el filósofo John Rawls lo dijo de una forma que no deja lugar a dudas. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales. Es como decir, así como para la ciencia lo más importante es la verdad, para nuestras leyes y nuestro gobierno, lo más importante, el estándar número 1, es la justicia. Y con esto cerramos con una pregunta para la reflexión. Ya vimos que una norma puede ser perfectamente válida desde el punto de vista legal y al mismo tiempo ser profundamente injusta. La gran pregunta es, ¿un sistema así puede sostenerse en el tiempo? ¿O es que la búsqueda de justicia, tarde o temprano, siempre termina por desafiar y romper la simple legalidad? La historia nos da respuestas muy complejas. Gracias por habernos acompañado en este análisis.